amigos y enemigos. Nuevamente aquí intentando desprogramar y aportar algo nuevo a esa desgracia que le ha tocado al pueblo cubano. Debo decir que en este instante que estoy grabando esto, falta poco más de una hora para que sea año nuevo. Sin embargo, eso no es nada que me preocupe. Cuando uno da con estas cosas, pues ni las fechas ni nada le dicen a uno nada. Escasamente algún que otro cumpleaños de quien lo merece. En el video anterior trataba un tema que levantó mucha polvareda, ¿no? Al expresar qué ocurriría en Cuba si hay una estampida de parte del gobierno, porque hipotéticamente pudiera haber una manifestación que dé origen a que el sistema huya. He dicho 20 veces que la tiranía cubana es una mafia, eso es una mafia, un cártel como estos de la droga, que también entra en esto, ¿no? Es dirigida desde los Estados Unidos. La dictadura cubana no tiene talón de Aquiles. Nosotros tenemos que buscarle el talón de Aquiles. Dicho talón de Aquiles, pues todos juntos no se lo van a encontrar jamás. Porque, ¿qué pasaría después si eso ocurriera? Lo pueden ver en el video anterior o en videos anteriores. Como que en mi labor contra el laboratorio trato de hablar de las experiencias, porque no se equivocó quien dijo que un pesimista puede ser un optimista con experiencia. Trato de hablar de experiencias, de cosas que viví aprovechando la memoria torturante que Dios me ha concedido para hablar con ustedes, ¿no? El video anterior pues trajo de todo un poco. Curiosamente fue interpretado muy bien por una mayoría. Sin embargo, pues siempre hay 3 o 4 de esos cubanos que fueron tan valientes, que salieron huyendo, que insisten en que los cubanos de dentro peleen. Ni siquiera analizan que no tienen con qué pelear, que no tienen recursos para soportar una hipotética guerra, si lo hubiera. Si de hecho Cuba es un país donde cada día cae una bomba, porque Cuba se derrumba diariamente. Lo que pasa es que a las cosas no les damos el nombre que tienen, si no es lo que exactamente se ve acorde con lo que expresan las televisoras y los periódicos. Pero los Estados Unidos han tirado una bomba sobre Cuba más fuerte, más potente que las que echaron sobre Japón. Y si alguien quiere, pues que compare a La Habana, por poner un ejemplo, con Hiroshima, Nagasaki, a ver qué le dice, ¿no? De este tema, pues, hay que hablar. Pero hoy me quiero centrar, tengo que poner como ejemplo a mi clan familiar, que es lo que me invita. Yo quiero hablar de varias, en otros videos, de varias partes donde en los años 60 vi cómo la gente soportó el comienzo de esa tiranía, que estamos hablando de un momento horrible, donde los fusilamientos llovían, la crueldad, donde Cuba entera, la mitad de Cuba estaba vestida de verde olivo, hombres y mujeres comprometidos con la revolución que Batista y Fidel nos hicieron, sí, porque son los dos, no se puede separar a uno del otro. Fue una coreografía de uno abriéndole las puertas al otro. Siempre suelo decir, a menudo suelo decir, que procedo del Escambray. Esta foto que voy a mostrar, ahí aparece mi padre que está sentado agachado al lado de un niño
Ese fue mi padre, que fue un canario que llegó a Cuba con 14 años y trabajando muy duro dentro de Cuba, que ya era un experimento, pero que eso nadie lo sabía, pues logró una modesta fortuna y luego terminamos o continuamos, pasamos por un campo de concentración. Concretamente, en el año 60 debió haber sido eso. Yo nací en el 59. Yo nací con la desgracia. Este hombre, pues, salió de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son volcánicas, son semidesérticas, podemos decir, el agua no abunda. Lo digo porque desde ahí estoy hablando, ¿no? Para que lo sepan estos anexionistas que me arrancaran la cabeza si pudieran, que no lo hicieron nunca con Fidel ni con Díaz-Canel cuando han visitado los Estados Unidos. Estas tierras, para que produzcan algo, es muy complicado el trabajo del campesino. Y mi padre se fue de una de las más secas, que es casi lava, tiene el nombre bien puesto porque se llama el Hierro. ¿Qué vengo a tratar aquí más o menos de describir, ¿no? ¿Cómo fue la salida? ¿Qué se hizo a la salida de ese campo de concentración? Fíjense si las cosas pocas veces le dan el nombre que tienen, que mis hermanos nunca le han llamado a eso campo de concentración, y éramos un bulto, éramos unos cuantos. Nunca le han llamado campo de concentración porque no lo saben. El sitio este se llama Aridane, está al norte de Caibarien, y ellos cuando hablaban de aquel lugar decían Aridane. De hecho, allí la gente que vive allí hoy en día no sabe que aquello fue un campo de concentración. No lo saben, pero si te sacan de tu casa, con tu familia, de tus tierras, y te llevan a otro sitio donde hay barracas cubiertas con tela de saco de yute, y te tienen ahí hacinado y te traen la comida, lo único que había allí de comida era harina, y el agua había que ir a buscarla como a 3 kilómetros. Hoy en día creo que hay una presa allí, pero en aquellos momentos el agua era verde, la que había en el sitio. Había que ir bien lejos a buscar agua potable. Allí enfermaron a mi madre. Mis hermanos no están preparados para esto, los que quedan vivos, los que murieron tampoco. No están preparados para entender estas cosas a las que me estoy refiriendo. Sin embargo, tiene mérito la forma en que sobrevivieron cuando lograron salir de allí. Este que les habla, esta foto que ven aquí, es de porque está escrita por atrás con letras de mi madre, cuando tenía 28 meses. Eso fue al otro día de haber salido del campo de concentración, que me llevaron para la ciudad de Cienfuegos, donde fui adoptado. Sí, yo salí solo primero, hicieron la gestión allí y me sacaron. Y ahí se me puede ver en la foto que soy un niño asustado, ¿no? Mis hermanos, poco después, o mucho después, no, eso no lo puedo precisar, vienen para un pueblo llamado Cumanayagua, que está en la parte baja del Escambray. Allí mi padre compró una casa, un bohío de barro y de guano. El guano, por si alguien que no sea cubano no lo comprende, los cubanos le llamamos guano al techo que se hace con las hojas de la palmera. Entonces papá compró allí aquel bohío. Supuestamente vendría primero a hacer la compra cuando ya sabía que se iban de allí, del campo de concentración, por gestiones que se hicieron. Y además no le pudieron probar nada. Esto es importante, que casi todos los campesinos, todos los rebeldes que estaban en el Escambray, anotaban en una agenda quién los había ayudado. Y como la casa de este servidor era el centro de todo, pues no estaba anotado el nombre de mi padre, porque era obvio, ¿no? Entonces todos estos hombres que estaban en la agenda, en aquellas agendas como que habían dado comida
o que habían prestado armamento. Todos esos fueron a parar, algunos fusilados en dependencia de la colaboración, y otros fueron a parar a campos de concentración ya en el occidente de Cuba, en Pinar del Río, y otros a la cárcel de Isla de Pino, porque estos campesinos era necesario sacarlos de los campos precisamente para que los rebeldes no tuvieran comida, no tuvieran quien les diera la comida, porque Fidel, que era un niño de 33 años, estaba muy bien dirigido por la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, allí él tenía su campamento en La Habana, en el Hotel Habana Libre, y allí pues todos estos pejes que estuvieron en el Bogotazo, en México, donde quiera que él estuvo, siempre hubo una camarilla de esa agencia de inteligencia muy acoplada al Departamento de Estado, protegiendo los pasos de su niño de oro para que no se lo mataran. Cosa que es difícil de creer por muchos, pero este tema es irrebatible. Búsquenle otra lógica. A 65 años que van a ser dentro de unas horas en Cuba, sin que nadie tenga una respuesta para esta desgracia, sin que nadie tenga una respuesta y sin que nadie haya podido hacer absolutamente nada. Solo unos cuantos se han llenado de dinero gracias a la desgracia de Cuba, y otros cuantos se siguen llenando de dinero gracias a la desgracia de Cuba, y millones de cubanos han muerto sin saber nada de la desgracia de Cuba, sin saber el origen de la desgracia de Cuba, que el origen está más lejano, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Eso está en otros videos y seguirá en otros más, porque sí solo digo que esto nace en Italia, pasa por España, Londres y la desgracia en los Estados Unidos como brazo armado. La guerra del Escambray, cuando hablo de rebeldes, me refiero a 3 o 4 mil hombres que se sublevaron contra Fidel Castro, que eso las juventudes no lo entienden, porque esta gente de la escuela de Hitler, como Fidel, los presidentes de los Estados Unidos y toda esta gente, siempre le buscan un apodo a los enemigos, como Hitler le llamaba a Alimaña, pues Fidel a estos hombres que se sublevaron les llamó bandidos, y a los milicianos que fueron a combatirlos, pues los miembros de la lucha contra bandidos. Entonces, pues bueno, muchas generaciones se han criado pensando que en el Escambray habían bandidos, y eran campesinos humildes que tomaron las armas al ver el abuso por las expropiaciones, precisamente, ¿no? Y esta gente se rebelaron contra Fidel Castro y también fueron víctimas de la CIA, en paralelo casi con estos hombres de Bahía de Cochino, de Playa Girón, de la 2506, que en esta rebelión y en esta invasión debió haber un sincronismo, que al final lo traicionaron, porque era por el Escambray por donde debería de haber desembarcado la 2506, por Casilda. Ahí estaba acordado que fuera así, pero a última hora les dijeron que por Bahía de Cochino. Claro, ya Fidel lo sabía desde hacía 9 meses antes, que los estaba esperando por allí. Entonces, amigos, todos son manipulaciones y todos son cosas que deben hacernos comprender. El lavado de cerebro ha sido muy grande en las dos orillas, y por eso pues este trabajo pues parece que es mentira. Eso es lo malo para este servidor que lo intenta, pero lo bueno es que es irrebatible. Solo me pueden llamar loco y decir un par de cositas más peyorativas, pero hasta ahí. No hay un argumento que pueda decir que verdaderamente aquí se está mintiendo. El argumento, y los que estudiaron estas cosas sabían, lo tenían claro, que la oveja que se saliera del colectivo y de estas cosas se percatara, solitos lo iban a tratar por loco, porque no es lo común, no es lo que vende,
no es lo que sale por las televisoras, por la prensa. Son muchas las manipulaciones. Y eso, pues bueno, está impregnado en los cerebros. Y por eso a veces, pues bueno, no deja de ser cierto que molesta la forma en que se dirigen hacia uno. Pero hay que aceptar que no hay, que ahí no hay argumento, que quien lo hace, pues es un ser manipulado. Que ¿quiénes son los más manipulados? Los que creen que es imposible que los manipulen. Una autoestima tremenda que Fidel Castro les metió en el pecho. Lo mismo a los que están dentro de Cuba que a los que están en los Estados Unidos, en España, donde quiera. Es una cuestión de autoestima. Fidel nos hizo creer que éramos los mejores del mundo y lo hemos asimilado. Hemos asimilado que es imposible que nos engañen. Y por eso, pues, lo contrario que ocurre es que lo más fácil que hay en este mundo ha sido el engañar a los cubanos, y testigos son las redes sociales. Uno se asoma a las redes sociales, a cualquier discusión, cualquier debate que pueda haber, y es tanta la cantidad de mentecateces que dicen, pero nadie toca este tema. Y si uno lo toca, todo el mundo le pasa por el lado, pero nadie se acerca. Nadie se acerca como si fuera algo que quema, porque la gente necesita creer aquello que les conviene y no aquello que puede producir cambios, porque verdaderamente quien escuche estas cosas, yo no mando a nadie a que cambie nada, pero sinceramente yo aconsejaría a todo el que pueda que preste atención al sitio donde está y qué es lo que puede hacer, sobre todo los que están dentro de Cuba. Los que están dentro de Cuba pueden hacer muchas cosas, y esto parece más mentira todavía que muchos que están fuera. Lo que pasa es que se guían hay un guión de imitación en los cubanos, y salir de ese guión es muy difícil. Decía que la tiranía cubana no tiene talón de Aquiles. No tiene, ¿por qué? Porque el talón de Aquiles no está en Cuba, está en New York. De hecho, cuando nos sacaron del Escambray, mi padre estuvo preparado para la horca por un teniente, si mal no recuerdo, de nombre Lucas Pérez. Eso sí lo recuerdo con seguridad. Bueno, porque mi padre estaba protestando por estas cosas, y bueno, y hubo mucho más, pero no quiero dilatar esto. Quiero centrarme en lo que es el sobrevivir en el campo, que fue lo que en aquel video, pues bueno, levantó polémica, que a muchos bailarines no les gusta la idea esa del campo. Luego gente indolente, hablando incluso con desprecio hacia los que están dentro de Cuba, porque nosotros no sabemos respetar a nada. Nosotros no nos respetamos ni a nosotros mismos, porque la dignidad es el respeto que siente uno hacia sí mismo, y no la ponemos en marcha, no la ponemos en práctica, porque preferimos adular al que nos pateó y que nos cogió de mono, que sentir verdaderamente aquello que debe nacer en el ser humano, de decir, oye, han jugado conmigo, a ver cómo me enfrento a esto. ¿Cómo? Sin plomo ni nada de eso. Aunque en el video anterior se me olvidó decir a los cubanos, de los que asimilen estas cosas, o los que ya las asimilaron sin tener que ver conmigo, que es bueno que en los campos se pertrechen, por si acaso, de cositas necesarias, por si alguna vez tuvieran que ejercer la defensa, porque cuando el hambre aprieta, la gente va para los campos, que es donde está la comida, donde se puede robar. Mis hermanas, las hembras, cuando nos llevaron para el campo de concentración, las llevaron para el Hotel Habana Libre. Oigan eso. Además, una hermana mía va a ver este video porque le encanta ver estos videos. Y esa misma, en ese Hotel Habana Libre donde Fidel Castro tenía el campamento, se le cerró la puerta de la habitación, si mal no recuerdo, era las 7:55 la habitación. Y esa hermana mía, acostumbrada
tendría pues 12 años, tal vez tendría ella, eso sí no lo puedo precisar. Salió por el balcón de al lado, para entrar en ese balcón, es decir, que de un peligro enorme, y desde abajo le gritaban que tuviera cuidado, y luego cuando entró, pues, campesinita del Escambray, que nunca habían visto este tipo de cosas y que acostumbraba a andar por los árboles, esto para ella pues era algo fácil, ¿no? Y luego cuando entró al balcón estaba cerrada la puerta de cristal del balcón, intentó romperla con una silla para poder abrir la puerta para que mi otra hermana pudiera entrar, y porque se les había quedado la llave dentro. Menos mal que llegó una encargada de este tema rápido y abrió la puerta, ¿no? Incluso un par de guajiritas allí perdieron la vida de la misma forma. Lo de Cuba es un desastre que no tiene fin, no tiene fin. Es una tristeza que mucha gente que escribe estas cosas son anexionistas, es decir, que no pueden rematar, porque para ellos la Yuma es lo más grande de este mundo. El Hotel Habana Libre, porque me he ido un poco, las devolvieron al campo de concentración porque allí hubo un atentado, intentaron hacerle un atentado a Fidel Castro, explotó una bomba. Esto puede ser lo mismo real que un invento de ellos mismos, como el tema este de los 638 atentados que le preparó la Agencia Central de Inteligencia, que lo falló todo, es decir, fueron al trabajo pero no pudieron trabajar. Y lógicamente los cubanos, que tienen una inteligencia enorme, creen que eso es cierto, lo mismo los de un bando que los del otro, porque como son la misma cosa, tienen que ver eso igual. Es decir, los de dentro de Cuba creen que verdaderamente el G2 es tan eficaz que hizo fallar a la CIA, y los de dentro de los Estados Unidos, pues lo que miran es que por lo menos la CIA intentó hacerle los atentados, y ya que por cuestiones humanas fallaran es otra cosa. Pues nosotros todo lo justificamos, todo. Lo que no queremos saber es la verdad, por qué nos daña. Cuando ya se ubicaron mis hermanos que salieron, y mi madre estaba viva, poco después murió. Esto es anecdótico, esto es curioso, ¿no?, que se cuente, porque es algo que cualquiera no se imagina. Cuando hablamos de que el dinero es metálico, pues ese papel, el papel moneda, tiene algo de curioso, y aquí van a tener una prueba. Cuando salieron del Escambray, mi padre se llevó unas camas, le permitieron llevarse unas camas, entre pocas cosas que le permitieron, porque le dijeron para que se estuviera tranquilo que lo iban a llevar por un lugar mejor. Y mi padre escondió mucho dinero dentro de las patas de aquel tipo de camas que eran huecas, la cabecera, los pies, y ahí escondió mucho dinero. Y cuando salió del campo de concentración, que destapó aquello para sacar el dinero, todo estaba hecho polvo, polvo completamente. Así que ya se pueden imaginar que uno sale de una desgracia contando con algo que tiene, y cuando sale de esa desgracia ve que la desgracia se le multiplica. Aún había guerra en el Escambray, en las montañas del Escambray, porque Cumanayagua está en el llano. Yo recuerdo que a mí me llevaban a veces, o me mandaban, ya siendo chiquitico, me montaban en una guagua, en un ómnibus que iba de Cienfuegos a ese pueblo, que paraba en la esquina de la casa y me dejaba en Cumanayagua. Siendo muy pequeño, iba solo en la guagua. Se hizo un ensayo una vez, salió bien, y ya después, de vez en cuando, pues me tocaba irme solo. A mí me encantaba estar con mis hermanos. Yo sufría mucho por no estar con mis hermanos. Yo prefería la desgracia en que ellos vivían y no la, vamos a decirle, opulencia entre la cual este servidor se criaba en la ciudad, simplemente porque me llamaba el campo y esta gente vivía
en el límite, es decir, por la parte de adelante a un par de calles ya estaba el pueblo y de ahí para atrás estaba el monte. Y a mí me encantaba aquello ahí, siempre me han gustado los montes. Ver bajar de las montañas un caballo, es decir, un hombre, un miliciano en un caballo, y en el caballo de atrás, igual que en el cuento este de las películas del oeste, el muerto doblado sobre el caballo, sangrando por la boca, doblado en otro caballo para entrar, para entregarlo en las dependencias estas de la policía. Vi cosas horribles allí, estando allí, y todas esas cosas se me quedaron en la memoria. Y siempre a todo esto traté de buscarle una explicación, que los años me la han dado y uno trata de transmitirla. Esta casa, ya aquí entramos en lo que es el campo. Si mi padre se hubiera ido hacia una ciudad, con todo el reguero aquel de chiquillos, seguramente, no, chiquillos y no tan chiquillos, había de todo entre mis hermanos. Si se llega a ir a una ciudad, eso le hubiera sido imposible, más con los salarios que habían en los años 60, que eran ridículos. Y mientras tanto, había de todo en las tiendas. Lo que un poco el dinero es lo que se reduce por los salarios, que eran muy bajos. Luego todo distorsionado, la gente de los campos para la ciudad, la gente de las ciudades huyendo hacia los Estados Unidos o hacia España, el que podía. Para otros países muy difícil, porque los Estados Unidos, que son los que organizaron todo esto, prohibieron que los cubanos se desperdigaran por todas partes en aquel momento, solo a los Estados Unidos, porque teníamos que hacer la Florida y Las Vegas. Estas cositas parecen tonterías, pero es irrebatible. Claro, a España no le hacen esta presión, entre comillas, que también, pero no tan drástica por los lazos de sangre, y ellos siempre pues buscan la forma de disimular un poco, ¿no? Pero era también muy difícil venir para España, incluso con los lazos de sangre, porque tampoco había dinero, cualquiera no tenía dinero para pagarse un pasaje en aquel momento por las fórmulas estas que emplearon para desplumar a los cubanos muy rápidamente. Detrás de la casa esta del Bohío había un basurero que hoy me da trabajo compararlo, no sé con qué compararlo, si con, tal vez, puedo equivocarme, ¿no? Pero del tamaño más o menos de 5 o 6 canchas de baloncesto, porque es bastante rectangular, ¿no? No es como un globo, es bastante rectangular, por eso prefiero compararlo con esto. Y por el centro le pasaba, o le pasa, porque eso está ahí, una laguna. Esto curiosamente no pertenecía a la familia, pero mi padre con mis hermanos decidieron limpiar aquel basurero, mudar el basurero. Yo recuerdo los sacos, la gente con sacos, los hermanos míos, tirando basura para otros sitios donde no se viera, lejos de allí. Incluso a los niños nos daban sacos con latas vacías, como eso no pesa, también para que hiciéramos esa labor. También hacíamos la labor de recolectores, buscando frutas por los campos, cazando. Habíamos vuelto a los tiempos primitivos, cazando para traer comida para la casa, para todos aquellos hombres que estaban trabajando, buscando plátanos, cosas de estas que dan los montes, gracias a Cuba que siempre tiene alguna fruta de moda, ¿no? Suelo decir que los árboles de Cuba son como manos que te dan la fruta. Que esto no lo ven en cualquier parte de esto, en una ciudad es imposible, ¿no? Pero así mismo la familia fue escapando, limpian aquel terreno, empiezan allí a cultivar arroz, el arroz sobre todo. ¿De dónde sacan las semillas? Las buscan, las semillas para cultivar arroz. Sembró árboles frutales por varios puntos. Eso es enterrar una semilla y regarla, que en Cuba no hay ni que regar casi nada porque llueve mucho.
La tierra de Cuba es muy agradecida. El único defecto de la tierra de Cuba es tener la forma de caimán. Pero eso es lo más triste de Cuba. Todo lo demás es un paraíso y luego tiene de todo tipo de recursos. Lo que nos han hecho creer que somos pobres. Pero Cuba tiene lo mismo que Venezuela. Tal era el vicio de mi padre de plantar, de trabajar la tierra, que hasta uvas, que en Cuba durante 60 y pico de años hay cubanos que no conocen lo que es una uva. Y mi padre sembraba uvas. No que sembraba uvas, tenía un par de parras, que es como se llama la uva. De cualquier fruta que pescaba, que encontraba por ahí, que se traía, que había en abundancia, hacía vino. Cosas que incluso luego para las comidas, determinadas cosas, que ninguno de mis hermanos se preocupó por aprender esas cosas maravillosas, que ninguno yo digo, ¿cómo es posible eso? Que ninguno sepa hacer nada de las cosas que hacía mi papá. También culpa de él, ¿no? No haber querido transmitirlas, ¿no? Y allí, pues, el patio aquel lleno de gallinas, unos huevos que nunca en mi vida he comido un huevo como eso, un huevo frito de aquellos mejor que un bistec del capitalismo. Era alucinante todo lo que tenía, hasta una chiva, se trajo un par de chivas, me acuerdo que se llamaba Domitila, el nombre que le puso, así garantizaba la leche, sin tener que estar preocupado por lo que venía a la tienda, porque ya hasta con eso era una dificultad, pero una chiva se come la hierba y luego te da leche, y los hijos de la chiva, ¿no? Y así pues el hombre caña también plantó, que es algo que yo desprecio mucho, porque también tenía puercos y a los puercos se le daba caña. Era algo digno de admirar, ¿no? Todo lo que aquel hombre, dirigiendo a la tropa, él era el que dirigía la tropa, incluso una tropa bastante desorganizada, pero mi papá imponía mucho un respeto de esto que se puede considerar miedo, ¿no? Y entonces pues había que seguirlo. El agua, había ahí una bomba de agua de esa que se baja. Me acuerdo que cuando alguno de nosotros se portaba mal, a mí sobre todo, que solía discrepar mucho con él, ¿no? Porque como él no era quien me criaba a mí me criaban en la ciudad, pues bueno, yo era un poco el que se salía de la disciplina que él imponía. Y me castigaba, me ponía a llenar tanques de agua con la bomba aquella, una hora ahí dando bomba para arriba y para abajo. Eso eran sus métodos, ¿no? Luego la casa por allá lejos tenía una letrina, pero ahí no había los problemas que hay en La Habana, que se va el agua, ¿no? Allí siempre había agua. Incluso esa bomba ya no existe. Posiblemente los sobrinos míos que viven allí no sepan que allí debajo de la casa tienen un pozo de agua. Y hace 30 y pico años que pasé por allí. Pero es así, nos anularon por completo. Y entonces los descendientes de esos hermanos míos que pasaron tanto trabajo para vivir mejor, porque vivieron, se puede decir que bien después, ¿no? Sus hijos, pues nada, todos guajiros estorbando en las ciudades. Pero mi padre sabía el valor de la tierra. Y en medio de todo esto, perseguido por haber sido del Escambray y porque no era cubano, perseguido y amargado, también se hizo hornos de carbón y vendía carbón. Incluso él llegó allí y después era el que a todo el barrio aquel le vendía lechugas, calabazas. ¿Por qué? Porque era un hombre trabajador y no era el caso de mi papá con aquella tropa de hermanos míos que tenía. A mí me encantaba ir allí a ver cómo aquello era como una fábrica, todo en movimiento, que si una gallina puso un huevo, que si no sé qué, que si la chiva se escapó, que hoy hay que sacrificar un cerdo. Ya otro día describiré otra familia donde estuve después de mis 8 años, mucho tiempo con ellos, y era otro modo de vida, más lindo, más adecentado. E incluso en este momento, a mi padre cuando le prohíben vender carbón, porque siempre todo eran prohibiciones, entonces pues tenía que comprar el carbón. Entonces hay algo aquí cruel y anecdótico para que vean cómo
intentaban amargarlo. Cuando hablaba de la hermana mía que en el Habana Libre pasó de un lado a otro, mi hermana, una era rubia, de ojos azules, y la otra trigueña, ¿no? Nos parecemos bastante. Y a la trigueña, que ya había muerto mi madre hacía ya un tiempo, cocinando con 14 añitos, cocinando con carbón. En el carbón le metieron un proyectil, algo que detonó y la llenó completamente de huecos. Menos mal que no le sacó los ojos. Yo la vi como un hermano mío la llevaba en los brazos para un policlínico, para un camión y después para un policlínico. Y todas esas crueldades tuvo mi familia que soportar allí, en este sitio que más o menos intento describir, que sería muy complicado de describir completamente todo. Pero el ímpetu, esas ganas de trabajar. Mi padre, yo no sé si antes había sido carpintero o si en eso se convirtió, pero empezó a hacer bohíos a otra gente. Incluso algunos de esos bohíos todavía existen. Y hace ya más de 40 años o 45 años que mi padre no vive. Y son hechos con hoja, con palma. La palma te da la pared, para la pared, y te da para el techo. Si Cuba es magia, Cuba está en complot completamente con Dios. El defecto de Cuba somos los cubanos, que claro, debemos luchar por no ser el defecto de Cuba. Luchar no, porque eso es una palabra que suena muy feo, ¿no? Y muy propia de Fidel. Debemos empecinarnos en no ser el defecto del paraíso, porque Cuba es el paraíso. Yo he visto el lugar de donde salió mi padre de aquí para Cuba, porque he ido allí y muy emocionado he visto todo aquello. Y solo cuando lo veo es que comprendo el amor que aquel hombre tendría que sentir hacia la tierra y hacia el agua, porque nada de eso hay donde él nació, donde él vivió. Y me pregunto, siempre que voy ahí me pregunto que de dónde sacaban agua para beber, qué comían esa gente, porque aquí había una pobreza enorme. Pero esto es otro experimento, que todo está en los supermercados lleno, pero aquí nada se produce, porque es muy difícil producir aquí para todos, pero en Cuba es muy fácil. Lo que pasa es que en Cuba lo que no puedes es ostentar. Si ostentas, estás perdido, porque el vecino que te envidia o cualquiera ya trata de arruinarte la vida, porque eso es propio del ser humano, y más con toda la basura que nos han metido en la cabeza. A veces llegaba la policía en un camión a recoger a todos los vecinos las gallinas o los puercos, porque decían que había un mal, pero la palabra era mal para identificar algún virus o alguna enfermedad que pudieran tener los animales. Pero se llevaban todo, y dejaban a las familias en cero, y luego las familias se volvían a recuperar enseguida. No sé de dónde se traían una gallina y un gallo, y arriba a criar, y siempre un puerco, porque el puerco da manteca y carne, y sabían cómo almacenarla, cómo mantenerla durante meses, si hiciera falta. Yo quisiera que escucharan este audio que vamos a poner, que acaba de llegar hoy mismo, hoy 31 de diciembre, de una niñita en Cuba que tiene al novio preso por las manifestaciones del 11 de julio. Del 11 de julio de hace 2 años. Creo que lo mejor que hace es escucharla a ella, porque yo eso no lo sé describir. Lo que sí, y más teniendo la posibilidad de que hoy fue que me llegó este audio, y no estoy hablando de un ser desconocido, estoy hablando de un ser conocido. La gente no acaba de entender que, por eso me gustaría que vieran el video anterior, que el talón de Aquiles de esa dictadura eres tú, si te lo propones y si buscas dónde tener comida y agua. Ahora, si estás bailando con los bambán, ya eres un pilar de esa dictadura. Es algo difícil de creer. Escuchen el audio y ya pues cada uno sacará sus propias conclusiones.
muy doloroso escuchar eso, muy doloroso, y sabiendo uno lo que hay allí, que sigamos desde fuera dando cuerda. Hace poco, el 24 de diciembre, se reunieron unas cuantas madres en casa de una que tiene a los 2 hijos presos, por allá por Mayabé, que creo que fue, o en Artemisa, en un lugar de eso. Y subieron video, todo el mundo hablando, abogando por sus hijos. Este es mi hijo, fulano tal, cada uno con la foto de su hijo. Está preso, bueno, ese video le ardió a la seguridad del Estado. Y entonces citaron a las madres, a la policía la citaron. Entonces tú sabes las amenazas, que si con una llamada pueden revocar a los hijos y todo eso. Es una amenaza constante con los chiquitos y que no le van a dar libertad condicional a ninguno. Dice la seguridad del Estado que no le van a dar libertad condicional a ninguno y eso es hasta que ellos terminen. Y si las madres se siguen expresando en las redes sociales, menos le van a dar la libertad condicional. Señora, hay una cosa que se llama avión, hay otra cosa que se llama agencias de viaje. En las agencias de viaje se compra una cosa que se llama pasaje. Los que en el exilio se ponen de acuerdo pueden comprarse un yate, igual que el Granma, y meterse e ir a Cuba y entrar en Cuba como dicen que lo hizo Fidel, que Fidel lo hizo, pero lo hizo escoltado por el ejército de los Estados Unidos, y lleno de dinero, y lleno de comida, y lleno de armas. Y lo estaban esperando allí para seguirlo ayudando y todo eso. Incluso el que figuraba como presidente de Cuba. Las condiciones de Cuba son otras, y al enemigo no le puedes entrar por la parte más fuerte. Hay que meterle cabeza a esto en primer lugar para entender estas cosas, la lógica, y luego pues hacer un poquito de sacrificio el que se quiera salvar y no esperar como la rana hervida a adaptarse a todo ese proceso de calor dentro del cacharro que hierve el agua, para después no poder saltar porque se ha invertido toda la energía adaptándose. Y eso forma parte del experimento que se hace con nosotros los cubanos. Aquellos hermanos míos, bueno, allí todo el mundo, en aquella casa que estoy hablando, a los 6 meses de haber salido todos de un campo de concentración casi disecado, las barrigas eran así, de la cantidad de comida que había en aquella casa. Arroz, frijoles, maíz, de todo había allí. Y eso que no había una buena organización, ya mamá no estaba tampoco. Cuando me refiero a mis hermanos, debo decir que yo adoro a mis hermanos, amo a mis hermanos. Cuando niño, mucho lloraba por mis hermanos porque quería estar con ellos. No entendía la vida si no estaba al lado de mis hermanos. Sin embargo, cuando iba con ellos, pues habían diferencias por mi ropa, porque lo veían, ¿no? Entonces, con el paso de los años, esto lo atribuía, culpaba al ser humano como tal. Luego, cuando comprendo cómo verdaderamente fluctúa la desgracia de este mundo, pues la verdad que lo que hago es sentir más tristeza por mis hermanos. Más de 5 han muerto estando fuera de Cuba, porque yo hace 30 y pico de años 33 años que salí y no he regresado jamás. Y es muy triste, ¿no? El no estar con ellos en sus últimos momentos como los tuve con el único que perdí estando dentro de Cuba. Entonces es muy triste cuando uno ve estas cosas, se indigna, porque todo esto es culpa de Fidel Castro en primer lugar y Batista por servir de marionetas a la dirección oculta de los Estados Unidos. Es muy difícil digerir todo esto. Ellos no creo que, de hecho, desde que empecé con estos videos y eso, más se deben haber espantado todavía porque es para imaginarlo, ¿no? Antes todo el mundo me quería ver, pero ahora nadie me quiere ver en este canal, porque esto pues le puede dar miedo y es lógico, pero bueno, tienen la suerte de que no nos criamos juntos, que llevamos tantos años
desconectado. También es cierto que hace tiempo pensaba que algún día volvería a Cuba y ya hoy eso no es ni siquiera una esperanza, es algo que tengo totalmente anulado, porque aunque quisiera, ni debo ni puedo. Hubo momentos en que pude ir y por radical no lo hice. Eso también merece una explicación aparte. Mi amor por mis hermanos era tan grande que en la escuela primaria, que curiosamente cuando yo estaba en primaria había tipos con bigotes, tal era el amor por mis hermanos, que también habían niños, lógicamente, ¿no? Que yo en los chiquillos o en aquellos jóvenes buscaba parecidos físicos con mis hermanos y siempre quería estar cerca de aquellos muchachos porque me recordaban a mis hermanos, así tanto a los pequeñitos como a los grandes. Mi obsesión por estar con mis hermanos era grande y todo eso, pues bueno, con el tiempo lógicamente se desgasta. No creo que mis hermanos tuvieran la misma necesidad que yo tenía de estar conmigo, ¿no? Y bueno, son las cosas de la vida, pero quiero dejar claro mi cariño hacia mis hermanos desde siempre y bueno, y la comprensión en esta triste vida que nos ha tocado a los cubanos, gracias a la gracia que nos hicieron los Estados Unidos, que destrozaron a todas las familias cubanas. La mía no es un caso aislado, es el que me duele y es el que puedo contar, pero pudiera contar de otras tantas familias rotas por suicidios, por la horca, envenenamiento, por muchas razones. Vi barbaridades entre los vecinos, ¿no? En un pequeño círculo uno vio tantas cosas que entonces uno puede decir cómo habrá sido todo esto en Cuba entera. Ver una madre con 3 niñas, de casa en casa, ver dónde le daban una comida porque el marido estaba preso político, el pobre hombre, y ver que a esa madre todo el mundo le cogía miedo con las niñas, porque ayudarla significaba ayudar a las hijas de un enemigo de la revolución. Eso era triste. Ver ese caso, que lo vi, a mí nadie me lo contó. De hecho, con una de ellas todavía mantengo una relación bastante estrecha. Son muchas las barbaridades que se vivieron en Cuba. Hay una fábula que había un viejo que tenía unos monos y los mandaba todos los días al monte a buscar comida y los monos le traían la comida al viejo y el que no le traía comida los azotaba, es decir, el viejo vivía gracias a los monos. Y un buen día un mono propuso a los demás quedarse en el monte comiendo y no traerle nada al viejo, y así consiguieron que incluso el viejo se muriera de hambre. Esto es más largo, pero uno trata de resumirlo. Y lo mismo ocurre, es decir, un mono logró pensar cómo conseguir la libertad y fastidiar al otro, porque cuando le sirves a un tirano, eres fuente de poder, lo estás haciendo fuerte. Cuando un esclavo se escapa, normalmente los amos suelen salir a buscarlo, porque irónicamente el esclavo, esto lo leí en alguna parte, irónicamente el esclavo puede vivir sin el amo, pero el amo no puede vivir sin el esclavo. Ya dejando eso a un lado, que no es mío, ahora este servidor pues al respecto quiere decir algo más, que el esclavo más raro del mundo es el cubano, porque el esclavo cubano no sabe qué es esclavo. En primer lugar, los cubanos nos creemos que esclavo solamente puede ser un negro, y el esclavo cubano no sabe qué es esclavo, porque cree que la misión de un esclavo es trabajar para un amo. Sin embargo, el amo nuestro, la misión que tiene el cubano es no hacer nada.
Fíjense qué esclavo más raro, con la misión de no hacer nada, que se entretenga viendo un juego de béisbol o bailando. Esa es la misión del esclavo cubano, porque al no hacer nada, Cuba se destruye más cada día, que es lo que quieren los amos del planeta para los objetivos futuros que tienen con Cuba. El verla destrozada cada día más. Eso es una labor curiosísima y contra todo pronóstico, contra toda idea, que un esclavo esté condenado a no trabajar, a no hacer nada. Pero el caso del esclavo cubano es largo y muy curioso. Por eso, cuando los tiempos de la esclavitud en Cuba, los amos que le tenían todo prohibido al esclavo, la libertad que más, les dejaban tocar tambores en la noche y bailar. ¿Y por qué? Porque los esclavos que huían al monte, los cimarrones, al escuchar los ruidos de los tambores, aún sabiendo que serían castigados, azotados al amanecer, regresaban a la barraca, porque la libertad es amplia y cuando el hombre entra en ella puede notarla solitaria, porque es el momento en que el hombre se encuentra con él mismo. En ese momento de soledad, cuando el hombre comprueba si él se ama o si él se teme, casi siempre ocurre lo segundo. Y el hombre tiende a buscar el amontonamiento para quitarse el miedo, extrañamente, entre otros que o lo odian, o lo ignoran, o lo desprecian. Muchas gracias.